en Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Padre, gracias Señor, porque este día, Señor, esperamos terminar estos 3 domingos que hemos hablado de la autoridad del Espíritu Santo. Señor, su Espíritu, Padre, aquel día que nacimos de nuevo, que de verdad nos arrepentimos, usted selló nuestra vida, usted nos cubrió, usted nos dio protección. Señor, luego vimos, Padre, que podemos llenarnos de su Espíritu Santo cada vez que leemos la Biblia, cada vez que escuchamos predicación, cada vez que venimos al culto, cada vez que le cantamos alabanza, cada vez que hacemos lo correcto, nos vamos llenando de su Espíritu y vamos tomando cada vez mejores decisiones. Señor, ahora esta mañana, Señor, queremos enfocarnos en el bautismo, Padre, que es, Señor, la graduación del creyente. Padre, aquel que de verdad, Señor, ha creído en usted. Señor, aquel que quiere la mayor bendición. Señor, ayúdenos a comprenderlo en esta mañana. Ayude a mis hermanos, Señor. Y que aquellos que están, Señor, considerando bautizarse el 19 de abril, Padre, que este mensaje, Señor, les anime por completo. Que su Espíritu Santo sea el que les convenza, Señor, de lo bueno que les espera a cada aquel que se bautiza y entra en la ruta, en el camino derecho de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Ventajas de teñirse de Cristo. No sé si, hermanos, si usted ya ha teñido alguna tela, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando he comprado algunos zapatos, ¿verdad? Bueno, sucedió una vez que me gustaban tanto unos zapatos y solo en color café habían, ¿verdad? Y yo, pues, no encontré en ninguna tienda color negro, ¿verdad? Yo pues, siempre he usado zapatos negros. Y, hermano, al final dije, lo voy a comprar y lo voy a teñir, ¿verdad? Y compré los zapatos. Luego compré los sobrecitos de anelina, se llama, ¿verdad? Herví el agua, los preparé. Me tomó como 2 días quizás, ¿verdad? Y preparar. Total que me quedaron negritos, ¿verdad? Nada más que cada mes había que estar haciendo lo mismo, ¿verdad? Pero quedaron negritos, ¿verdad? De eso se trata el bautismo, fíjense. De eso se trata. Por eso el bautismo bíblico, el bíblico, hermanos, es el que la persona debe sumergirse por completo. Se llama por inmersión, es decir, debe quedar cubierto todo su cuerpo porque se va a teñir. ¿Sí? Es decir, imagínense que yo, esos zapatos que les digo que compré, color café, y la punta no lo hubiera metido en el color negro, me hubiera quedado negro todo y la puntita café, ¿verdad? No se hubiera visto bien. Entonces, es como un ejemplo de ese bautismo, ese sumergirse, morir en la carne y resucitar a una nueva vida, hermanos. Es teñirse, es darse color de evangélico, de seguidor de Jesús. Yo antes usaba bastante esa palabra, démonos color, démonos color, es decir, como decir que la gente note que somos seguidores de Jesús, que la gente se dé cuenta que hemos cambiado. Pero cambiemos, hermanos, pero cambiemos, ¿verdad? No andemos mintiendo, sino que eso de teñirse, que sea realidad. Ok, así damos un ejemplo de cómo es el bautismo. Ahora también, hermanos, quiero mencionarle que el bautismo, además de eso, de ser teñido, de ser sumergido en agua, hermanos, es para ser parte de la iglesia de Cristo. El que es bautizado ya es miembro de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, hermanos, le voy a ser sincero, digamos que tenemos 2 visiones de la iglesia. Está la iglesia visible. Usted y yo somos la iglesia visible, nos vemos. O sea, usted me ve a mí, yo le veo a usted. Somos la iglesia visible, ¿verdad? Para la iglesia visible, ¿verdad? Es el bautismo, para ser miembros de una iglesia. Por ejemplo, hermanos, si usted se ha bautizado en otra iglesia y usted es miembro de aquella iglesia, que nos visite no da problema, usted nos visita, pero usted es parte de aquella iglesia.
¿verdad? Porque se bautizó en esa iglesia, pentecostal, la Asamblea de Dios, qué sé yo, ¿verdad? Cristocéntrica, estamos hablando de iglesias cristocéntricas, no estamos hablando de la iglesia grande, ¿verdad? Donde allá de chiquito es que lo bautizan. Ok, ya vamos a hablar de eso. Entonces, el que se bautiza, por ejemplo, aquí en el tabernáculo es miembro de esta iglesia, ¿verdad? Porque el bautismo es como cuando le dan el certificado, ¿verdad? El papelito ese, usted se vuelve miembro de esa iglesia. Entonces, si usted quiere cambiar de iglesia, usted lo puede hacer, pero tiene que pedirle permiso a su pastor. Y decirle, mire, fíjese que a mí me gusta allá, o mire, fíjese que me voy a mover de casa, o mire, la razón que usted considere, le dice, mire, deme permiso de ser parte de aquella iglesia, y usted lo puede hacer, ¿verdad? Cuando nosotros con mi esposa una vez nos movimos, nos quedamos bien mal, ¿verdad? En lo económico, y nos costaba, era muy problemático ir hasta la iglesia central. Pedimos ser parte de la iglesia de Soyapango, el tabernáculo de Soyapango, y eso hicimos, pedimos permiso y nos quedamos ahí para servir, porque para servir lo bueno es que sirven los miembros de la iglesia, de esa iglesia. Entonces, también para eso sirve el bautismo, para ser miembro de una iglesia. Ahora, pero esa es la iglesia visible, la que se ve, pero hay una iglesia que es invisible, que solo Cristo la conoce. Para la iglesia invisible, con solo haber aceptado a Cristo es suficiente. Con solo que usted de verdad se arrepintió, que usted de verdad ha cambiado de vida, y como ya les he explicado, ¿verdad? Allá en Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios, los cuales, esos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, voluntad de hombre, por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Dios da la nueva criatura, y Dios se la da al que de veras se arrepintió. A ese le da la nueva criatura, y Dios no se equivoca. Entonces, esa es la iglesia invisible, la iglesia que allá en el cielo ya tiene anotado en una piedrecita, dice Apocalipsis, su nombre y mi nombre, que solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pero ahí está anotado. Entonces, una cosa es la iglesia invisible y otra cosa es la iglesia visible, que la iglesia visible somos nosotros acá. Muy bien, hermanos, esa es parte de lo que se logra con el bautismo. Ahora bien, hermanos, el bautismo es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia. Le voy a poner un ejemplo. Póngale que yo me gradué de bachiller, ¿verdad? Me gradué de bachiller o de sexto grado, el año que sea, o en la universidad, lo que sea. Pero terminé mi último examen, ¿verdad? Y me dijeron, pasó. Yo ya soy bachiller, ¿verdad? Porque pasé los exámenes. Pero si mientras yo no tenga mi título de bachiller colgado en la pared, nadie me va a reconocer como bachiller, solo yo. Y el profesor también, ¿verdad? Porque la evidencia de que yo soy bachiller, o que yo soy licenciado, o que soy ingeniero, lo que sea, o que ya pasé sexto grado, que pasé quinto grado, es el certificado, es el papel ese que a uno le dan. Eso, ¿por qué ese papel vale? Porque ese papel lo inscriben allá en el Ministerio de Educación, y allá en el Ministerio de Educación dice que René Rodríguez es bachiller, o sacó noveno grado, o sacó sexto grado, es decir, ya quedó anotado. Entonces todo el mundo que vea ese cartoncito, ese certificado o ese título, es válido. El bautismo es parecido, fíjese. Ya le expliqué que para Cristo, con solo arrepentirme y aceptarlo a Él como mi Salvador, entregarle mi vida y comenzar a cambiar a través de la ayuda de su Espíritu, entonces yo ya soy parte de la iglesia invisible, ¿verdad? Pero para que las personas sepan que yo soy seguidor de Jesús, entonces me bautizo. Con eso la Biblia nos enseña, Jesús lo manda, porque en Mateo 28, 19 dice, dice en el 18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato. Por eso les comencé a leer aquí que dice que el bautismo es un acto de obediencia. Es un acto de obediencia. El que ya recibió a Jesús, es cierto, ya es salvo. Ya, si se muere, va al cielo. Pero el mandato de Jesucristo es que una vez que yo comienzo a leer la Biblia, yo debo bautizarme.
Porque Él lo que quiere es, lo que Dios espera del bautismo es que yo dé testimonio, testifique de Jesucristo. Que la gente, que mi hijo, que mi esposa sepa o se dé cuenta que yo estoy siguiendo a Jesucristo. Entonces, esa es parte de el bautismo, es un acto de obediencia y también es un acto de fe que simboliza nuestra unión con Cristo. Ahora, también cuando usted y yo nos bautizamos, hermanos, el Señor nos comienza a ver diferente. Nos comienza a ver diferente. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo honro a los que me honran. Así dice el Señor, yo honro, es decir, yo cuido, yo proveo, yo bendigo a los que me honran. Aquel que, y además en otra parte de la Biblia, no recuerdo el versículo en este momento, pero dice que si yo me avergüenzo de Jesús aquí en la tierra, Él se va a avergonzar de mí allá delante del Padre. Y el bautismo es parte de ese testimonio. Porque algunas veces, hermanos, nosotros no nos queremos bautizar porque nos da vergüenza que la gente diga, ya se bautizó. Hermano, que no nos dé vergüenza si Cristo fue el que salvó nuestras almas. Él es el dueño. Mire, yo estoy consciente, yo frecuentemente se lo digo al Señor cuando estoy orando, y le digo, Señor, usted es mi dueño, usted es el dueño de mi alma, porque la Biblia dice, hermanos, en Hebreos, que Él compró mi alma con su sangre. Él es el dueño. Entonces, mientras yo más testifique de Jesucristo, más bendición va a llegar a mí. Mientras usted más testifique de Jesucristo, Dios más bendición le va a hacer llegar. Ahora, fíjese que cuando póngale ese bachiller que le digo, ¿verdad? Hizo el último examen y se sacó 7, pero pasó raspadito, ¿verdad? O sea, pasó raspadito. Pero mientras no tenga ese título de bachiller, nadie lo va a reconocer como bachiller. Pero al que es bachiller ya tiene otros derechos. Por ejemplo, fíjese que hoy mucha empresa que contrata empleados, hermano, si no es bachiller no lo contrata. En algunos trabajos, ¿verdad? En otros trabajos sí entra. Por ejemplo, en la construcción no importa, ¿verdad? Ahí puedes haber sacado segundo grado, con solo que pueda pegar un ladrillo, ya tiene trabajo. Pero por ejemplo, en las oficinas, los empleos de oficina, en los empleos donde venden comida, donde venden repuestos, donde venden, qué sé yo, lo menos que piden es que sea bachiller. Entonces, el hecho de tener ese título ya le da privilegio. Así es con el bautismo, hermanos. En la medida que usted se ha bautizado, usted para Dios ya tiene otro trato. Ya tiene más bendiciones. Dios lo toma en cuenta más. Porque, hermanos, es como le digo, es como una graduación, y el que se gradúa tiene otros derechos, tiene otros privilegios. El que se gradúa, el que llega a retirar su título, tiene otros privilegios. Así es el que se bautiza, tiene otros privilegios delante de Dios. Fíjense que yo estaba estudiando este tema del bautismo y yo no había comprendido, hermanos, les soy sincero, lo aprendí hasta estas últimas 2 semanas, que cuando Jesús se bautizó, no es igual que cuando nosotros nos bautizamos. ¿Por qué? Porque Jesús se bautizó antes del nuevo pacto. Antes del nuevo pacto. Jesús se bautizó cuando todavía estaba la ley. Estaba vigente la ley. Todavía, como el nuevo pacto comenzó en la cruz. Ahí comenzó el nuevo pacto. Entonces, Jesús se bautizó antes de la cruz. Y con Jesús, el privilegio que él tuvo es que cuando salió del agua, hermanos, se abrió el cielo y se escuchó la voz del Padre que le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de una paloma. Hermanos, eso es un privilegio, bueno, que solo Jesús ha tenido, porque él, a pesar de que no tenía pecados, fue y se bautizó. ¿Pero por qué se bautizó? Porque él, en ese momento del bautismo, hermanos, se llenó con nuestros pecados y él los llevó en la cruz. Desde ahí, él cargó con nuestros pecados y él los entregó y los pagó en la cruz.
Entonces, eso se lo menciono porque sí da ciertos privilegios el bautizarse. Ahora, el bautismo, hermano, no es un acto mágico, ¿verdad? De que meterlo al agua y resucitado a una nueva vida y ya por magia usted ya se salvó. No, usted ya era salvo. Cuando usted se bautizó, ya era salvo. Porque usted es salvo desde el momento en que usted acepta la salvación, el regalo de Jesucristo. Desde ese momento usted es salvo. El bautismo es para aceptar el regalo que Cristo le da, ¿verdad? Para hacerse miembro de la iglesia. Ahora bien, hermanos, yo quiero aprovechar en este momento de decirle que, bueno, hay mucha persona que dice que cuando se bautiza, allí se llena del Espíritu Santo. Es un pensar de ellos, se respeta, así lo piensan, así está bien, bueno, ellos así lo creen. Pero lo que la Biblia dice, hermanos, es que cuando nosotros nos bautizamos, cuando usted y yo, bueno, yo ya me bauticé, imagínense que yo recibí a Jesús en agosto de 1995, en octubre yo me bauticé, 3 meses después yo me estaba bautizando. Y en enero el Señor me dio el privilegio de comenzar a trabajar, a trabajar para Él, en una obra ahí en WhatsApp. Ahí nos veníamos todos los domingos con mi esposa, ahí veníamos a trabajar en una escuela bíblica. El Señor me dio ese privilegio, pero primero nací de nuevo, luego a los 3 meses me bauticé y a los 3 meses comencé a trabajar. Ese es el proceso, porque en el bautismo Dios nos capacita, nos da. Jesús habla de aquellos dones, recuerda, ¿verdad? A uno le dio 5 dones, a otro le dio 2 dones y a otro le dio 1. Esos dones, hermanos, son valorados, son empoderados en el bautismo. Porque usted ya tiene los dones, pero sin el respaldo del Espíritu Santo, hermanos, por más que usted intente, la unción de Dios no va a estar sobre usted. Pero cuando usted se bautiza, usted le está diciendo al Señor, tú eres prioridad para mí. Entonces el Señor viene y lo toma a usted y le da poder a esos dones. Entonces usted comienza a sentir ese llamado y servirle al Señor. Hermanos, yo por eso aquí casi no insisto en que usted se ponga a servir, porque todavía, a pesar de que tenemos 5 años de estar aquí, hermanos, con muchos, tenemos 5 años de vernos, pero, hermanos, mientras, bueno, como yo no sé quién le bautizó, ¿verdad? Yo a algunos aquí, 2, 3 hermanos, ya los he bautizado. Yo sé cómo lleva, bueno, veo cómo va su vida, ¿verdad? Pero el asunto es que en la medida que los hermanos se vayan bautizando en este ministerio, entonces allí vamos a empezar a trabajar en la obra del Señor. Mientras, no puedo porque usted es oveja de aquel redil, ¿verdad? Y yo no puedo intervenir en el redil de otra persona, de otro ser que ha sido llamado por el Señor. Entonces, por eso, bueno, algunas veces, bueno, un hermano, ¿verdad? Frecuentemente me dice, mire, ¿y por qué no visita a fulano de tal? Yo le respeto a los hermanos, pero hermanos, mientras no sean de este redil, yo no tengo autoridad sobre ellos. No tengo autoridad. Por ejemplo, si uno de ustedes se bautiza y yo le bautizo, Dios me da a mí esa autoridad sobre esa oveja. Y entonces yo puedo ya guiarle y ayudarle, ¿verdad? Así es como está en la Biblia, hermano. O sea, yo no puedo, por ejemplo, ir donde otra iglesia y decirle, mire, véngase para acá. No debo hacerlo, hermanos. No debo, porque el Señor me va a demandar a mí estar quitando esas ovejas de otro redil. No puedo. A menos que voluntariamente vengan. Ahí sí, ¿verdad? Entonces, este es un asunto de doctrina, ¿verdad? Como iglesia bautista, hermanos, nosotros tratamos de respetar lo que cada persona piensa, ¿verdad? Lo que cada persona piensa. Y cuando yo, digamos, le explico de qué es el bautismo, parte de la explicación es decirle, mire, usted es miembro de esta iglesia, ¿verdad? Es miembro de esta iglesia. Yo tengo ahí anotado a quienes he bautizado aquí en Arcatao. Entonces son miembros de esta iglesia. Los que no, pues son miembros de otra iglesia. Aquí yo los veo como visitas, hermano, porque no son de esta iglesia, miembros de esta iglesia. Eso es importante saberlo para que usted también
conozca, ¿verdad? Y sepa que a dónde usted es miembro. Jesús pidió, Él demandó, y esto se lo voy a poner ahí en pantalla. Esto usted ya lo ha oído muchas veces, pero seguro que quizás no lo había visto de esta forma. En Mateo 28, 19, dice, este es un mandato, ¿verdad? Como lo vimos un día de estos, que así como dice, ser llenos, es un mandamiento, este también es un mandamiento para cada uno de nosotros. En el versículo 18 del capítulo 28 de Mateo, ahí se lo he puesto en pantalla para que el que lo pueda leer, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Jesús tenía autoridad para decir lo que está en el versículo 19, dice, como Él tiene la autoridad, dice, por tanto, id y haced discípulos. Haced discípulos. Mire, hermano, usted y yo, no solo el pastor, hermano, usted también tiene este mandamiento de hacer discípulos, de ir a una persona y enseñarle el plan de salvación. Usted conoce el plan de salvación, usted lo conoce, tal vez no lo ve en la Biblia, no sabe en qué versículo, pero usted en su mente sabe cuál es el plan de salvación de Jesucristo. Y dice hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo, hermanos? Un discípulo es el que aprende. Y un discípulo, hermanos, cuando vamos por la calle y le hablamos de Jesucristo, luego si hizo la oración, bien, y si no, pues cada uno por su camino, ese no es discípulo, porque nunca más lo voy a volver a ver. Pero cuando yo voy a una casa y le hablo de Cristo a una persona y hoy le enseño, luego vuelvo la otra semana y le continúo enseñando, y luego voy la siguiente semana y le continúo enseñando, ese es un discípulo. Ese es un discípulo. Entonces usted puede hacer ese trabajo, Dios le capacita para hacerlo. Cuando usted se bautiza, Dios le da la unción para que usted pueda hacer discípulos. Y dice acá, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, hermanos, fíjense que yo conozco, bueno, ya murieron muchos de ellos, pero cuando yo llegué a la iglesia central del tabernáculo, yo conocí muchos hombres ahí, miren, hermanos, que no sabían leer, pero eran maestros en enseñar el plan de salvación. Y tenían la paciencia, hermanos, de enseñarle a un joven o a alguien ya más adulto, de enseñarle y enseñarle y enseñarle, repetir y repetir hasta que lo aprendía la persona. Uno de ellos fue mi abuelo, hermano, el papá de mi mamá. Él no sabía leer ni sabía escribir, pero él se aprendió el plan de salvación. Y él, hermanos, allá en el mercado, porque él iba a buscar comida, o sea, almorzaba en el mercado, desayunaba en el mercado. Nosotros vivíamos como a 3 cuadras de un mercado ahí en San Salvador. Y, hermanos, él les presentaba el evangelio. Él no sabía dónde estaban los versículos en la Biblia, pero él a varias personas las discipuló. Les hablaba del evangelio y poco a poco, allá a los 3 meses aceptaban a Cristo. Allá a los 6 meses aceptaban a Cristo. Porque no se trata de que lo acepten a la primera, hermano, porque alguien que lo acepta a la primera, honestamente, no sabe lo que está haciendo. No sabe. Pero cuando se le va enseñando, se le va discipulando y se le va enseñando, llega un momento en que comprende. Y con conciencia recibe a Cristo. O con conciencia dice que no. ¿Verdad? Pero sabiendo dice que no. O sabiendo dice que sí. Entonces no se trata, hermanos, de que a alguien yo le voy a hablar y que de inmediato va a hacer la oración. Hermano, acuérdense que la oración no salva. Lo que salva es el arrepentimiento. Si nos arrepentimos, somos salvos. Jesús nos regala la eternidad si nos arrepentimos. Por lo tanto, ese es el mejor don que el Señor nos puede dar. Porque un alma, hermanos, vale una corona de oro en el cielo. Cuando vayamos allá, seamos arrebatados o lleguemos al tribunal al bimá de Cristo, al tribunal de Cristo, hermanos, ahí van a ser las premiaciones. Hay 6 tipos de recompensas: oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, pero me faltó una, bueno, no recuerdo, pero son 6. Las de oro, hermanos, son las almas. Son las almas que por nuestro medio llegaron a los pies de Cristo. Si usted le ha hablado a alguien y esa persona le habló de Jesucristo y esa persona aceptó a Jesús y se mantiene sirviendo a Jesús, y al contrario, esa persona ganó otras personas, usted tiene esa corona y nadie se la puede arrebatar.
Dios se la va a dar, el Señor Jesucristo se la va a dar cuando llegue allá al tribunal de Cristo. Las coronas de oro, las recompensas de oro son almas. Y aquí dice el mandato del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y el bautizarse es parte del proceso. Fíjense que, hermanos, el proceso que nosotros tenemos, no sé si usted ya lo sabía, pero se lo voy a mencionar. El Espíritu Santo, el trabajo que hace en usted y en mí es, primero, regenerarnos. Es decir, andábamos perdidos, andábamos descarriados, andábamos depravados en el pecado, nos comienza a regenerar. Luego Él nos llena, el Espíritu Santo nos sella, el Espíritu Santo nos une a Cristo a través del bautismo y nos capacita, le da la capacitación a usted y a mí. Si a usted ahorita le da vergüenza, póngale, usted le da vergüenza, no se ha bautizado, pero a usted le da vergüenza hablarle a alguien de Cristo, a su propio hijo, él puede que le dé vergüenza, o a su pareja, o a su familiar, o al vecino, le da pena. El día que usted se bautice, el Espíritu Santo le va a capacitar y usted va a tener la capacidad de hablarle y no le va a dar pena. No le va a dar pena porque el Espíritu Santo le va a dar la capacidad a usted. Es parte del privilegio de bautizarse. ¿Ya? En cambio, al que no se ha bautizado, o sea, es cierto, ya nació de nuevo, pero no se ha graduado, no se ha hecho miembro del cuerpo de Cristo visible. De manera que es importante el bautismo. Ahora, hermanos, el bautismo, mucha gente cuando se bautiza ignora que es un compromiso, hermanos. No es algo así a la ligera. Es un compromiso. Tiene que estar consciente de que no es complicado. No es complicado. La verdad que pero es un compromiso de que yo debo dar un mejor testimonio como creyente de Jesucristo. ¿Verdad? Yo debo de portarme mejor. Si antes se me salían las palabrotas, pues que ya debo esforzarme de que no me vayan a salir. ¿Verdad? Si yo he sido tacaño con mis hijos, tacaño con la familia, hermanos, yo no digo que malgaste su dinero, pero también debe ser generoso, porque Jesús dice que dando es como se recibe. Es mejor dar que recibir. Es parte, ¿verdad? Así es que toma en cuenta que sí es cierto, es un compromiso, pero las bendiciones que vienen son mayores que esos compromisos. Porque el Señor honra a los que le honran. Acuérdese de eso, no se le olvide. Entonces, usted cuando cuando se bautice, usted se vuelve alguien que representa a Jesús. Usted obedece el mandato de Cristo. Usted entra a ser parte de la iglesia visible, de la iglesia de Cristo, la parte visible. Y también el Espíritu Santo le capacita y usted comienza a servirle al Señor. Ahora, si no lo está haciendo es porque se ha alejado del Señor. Así de fácil, hermano. Porque nosotros, en la medida en que más nos llenemos del Espíritu Santo, más nos llenemos de la palabra de Dios, más nos llenemos de Dios en nuestra vida, más fácil va a ser obedecer, ¿verdad? Menos vergüenza nos va a dar hablar de Jesucristo. Bueno, el tiempo ya me pasé y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdame. Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día.
Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.